Muy bien. Si me acompañan por favor ahí en sus Biblias, y hoy vamos a cerrar Sofonías. Hoy vamos a tener la última edición de Sofonías. Como les había mencionado la sesión pasada, vamos a volver a dedicarnos al capítulo 3, pero esta vez va a ser algo más enfocado, específicamente los versículos del 14 al 17. ¿Sí? No sé si te diste oportunidad en la semana para leer Sofonías completo otra vez. Son 3 capítulos no muy largos. No sé si te diste el tiempo para como meditarlo un poco. No sé si te diste el tiempo para leer Sofonías 3 específicamente. Pero creo que te habrás dado cuenta en la edición pasada que hubo varias cosas que omití o que no me adentré mucho. Parte de esto fue porque está muy difícil y pues no sé todo. Y parte de esto fue porque quería dedicar una edición específica para hablar de este tema específico. Entonces, si me acompañas ahí en tu Biblia a Sofonías 3, versículos 14 al 17. Si me acompañas de pie para leer. Versículo 14 dice: Canta jubilosa, hija de Sión, lanza gritos de alegría, Israel. Alégrate y regocíjate de todo tu corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás mal alguno. Aquel día le dirán a Jerusalén: No temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. Y oramos una vez más. Padre, eres bueno en gran manera, Padre, eres majestuoso y maravilloso. Y esta palabra que tenemos aquí hoy, esperamos, Padre, deseamos, anhelamos que sea de bendición para nuestras vidas, Señor, que pueda ser de provecho para nuestras vidas, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Papá, que podamos conocerte más y más, Papá, y que podamos amarte más y más, y en ese amor podamos manifestarlo a otros más y más, Señor. Que seas tú obrando a través de esto y no nosotros a través de nosotros mismos, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bien. Ya pueden sentarse, gracias. La costumbre, perdón. Como este es el cierre de Sofonías, o sea, ya después de esto no vamos a visitar el libro de Sofonías, asumo que en un tiempo extendido. Me gustaría nada más repasar las ideas centrales que hemos visto hasta este punto. ¿Cuáles dirías tú que son las ideas centrales que hemos visto hasta este punto en Sofonías? El día del juicio, el día del Señor. Juicio y esperanza, el día del Señor. ¿Ok? La soberbia. ¿Ok? Humildad. Misericordia. Paciencia. Ajá. Otra vez vemos el patrón de juicio y misericordia. ¿Ok? ¿La qué, perdón? Ajá. Sofonías es un libro que está básicamente dominado o dictado por este tema del Día del Señor. En este tema del Día del Señor vemos esta parte de juicio y gracia, ¿sí? Que es algo que vemos también en Génesis, lo vimos hace poco con Noé, donde hay juicio, hay gracia, ¿sí? Y veíamos como esta idea repetitiva, ¿no? De que Dios es un Dios de juicio, pero Dios es un Dios de gracia, ¿sí? Donde hay juicio, destrucción, desolación, también hay esperanza, también hay gozo, ¿sí? Entonces Sofonías es un libro que cierra en su último capítulo, específicamente en su última porción, con un mensaje de esperanza, así como una perla brillando en medio de tinieblas. Y entonces en esos versículos del 14 al 17 vemos lo que algunos comentaristas llaman el Juan 3:16 del Antiguo Testamento. ¿Qué dice Juan 3:16? Exactamente, es como el versículo que todos nos sabemos, el versículo que usamos para evangelizar, ¿no?
decimos, es que es el Evangelio como así resumido, ¿no? Algunos comentaristas argumentan que esta porción de Sofonías es el Juan 3:16 del Antiguo Testamento, porque lo que contiene es una declaración de el rey que podemos esperar. Entonces, hoy vamos a hablar de reyes, no el libro, literalmente de reyes feudales, medievales, de esos reyes. Ajá. El concepto y el uso de reyes y reinados y etcétera, etcétera, es algo que, en mi opinión, es algo muy común. Sí, es bastante común, es muy utilizado en muchos tipos de historias y de medios, películas, series. Sí. Dime alguna serie, película que tú digas, esta tiene un rey, o es un reino, o hay algo ahí de reyes, reinos, Narnia, La Casa de Dragón, El Señor de los Anillos, El Rey Arturo, ¿ok? La Bella Durmiente, está el castillo, ¿no? Y está el rey, el príncipe, Cenicienta, Shrek. Hay un montón de entretenimiento, de historias, de fábulas, de fantasía, de todo esto que tiene reyes, ¿sí? Que tiene reinados, castillos, que el trono, la corona, la princesa, el dragón. Un montón, ¿no? Y aunque hoy en día esta idea de reinados y de reyes realmente ya no es muy relevante, o sea, en nuestros tiempos es como algo ya un poco más alejado, salvo allá en Inglaterra, ¿sí? Y en España, que es así, pero pues para nosotros mexicanos es como un poco ajeno, yo digo, pues, no sé. Sí, yo creo que voy a llegar y todavía son caballos y carrozas, ¿verdad? No sé. Pero algo muy curioso sobre esta forma o esta idea de reyes es cómo lo visualizamos. ¿Sí? Específicamente, cómo visualizamos la pieza central de todo esto. Es decir, la perspectiva que el mundo ha creado de lo que es un rey. Cuando pensamos en un rey, la mayoría pensamos en lo que lo caracteriza sobre todo, ¿no? Piensas en la ropa así muy finita, muy bonita, en su corona brillante, grandota, con joyas. Piensas de su capa roja, dependiendo de qué tipo de rey estés hablando. Piensas en el trono gigantesco donde se va a sentar. Piensas que a lo mejor es un rey de esos con actitud acá súper indiferente, ¿no? Así que te ve. Bueno. O piensas que, no sé, es un rey acá muy bonachón, muy despreocupado, porque es el rey. ¿Sí? Tiene el lujo de estar despreocupado. Piensas en su porte y dices, pues es un rey, seguramente es imponente, es alguien firme, es alguien de carácter fuerte, ¿sí? Que llegas y luego te impone, ¿sí? Lo que sea, pero tienes como una idea muy específica de un rey, ¿sí? Dime si es verdad o no. Y creo sobre todo que pensamos en el rey como una persona que está en un escalón totalmente diferente a nosotros, o al pueblo, si lo quieres ver así. No necesariamente por su capacidad o porque es un tipo de persona diferente, o sea, un humano, un ser especial, simplemente porque es el rey. Y como es el rey, está en un escalón totalmente diferente a nosotros. Y entonces es el rey, la prole. Y esa es como la idea que tenemos de rey, ¿cierto o falso? Podemos ver distintas ideas de cómo es un rey, podemos hablar de reyes buenos, de reyes malos, pero en su mayoría estos rasgos como que siempre están ahí presentes, ¿no? Si nos vamos a El Rey León, vemos a Mufasa como el rey manso, amable, gentil, ¿sí? Reconocido por todos los animales. Recordamos la escena del nombramiento de Simba, del niño, y cómo lo levantan, ¿sí? Y luego todos los animales alrededor y se postran porque es el hijo del rey. Entonces, se van a postrar ante el hijo del rey y hasta ves la piedra acá angular y luego las jirafas y luego el sol, los pajaritos y así, la canción y ¡wow! El rey y su hijo. Vamos a otras películas como Las locuras del emperador y ves a un rey malo, así que vive en su palacio acá grandote, todo chido, todo wow, y él solo está preocupado por hacer lo que él quiere, lo que a mí me place hacer. Sí, es totalmente ajeno a los problemas de los aldeanos. Sí, acá los aldeanos es que mis cosechas, no, es que mi casa, es que una inundación, y el rey,
voy a poner una alberca aquí. ¿Sí? Ese es su problema. E incluso puedes rastrearlo ya a cosas más reales con los emperadores romanos. ¿Sí? En la historia de la iglesia veíamos que estos emperadores llegaban a alzarse por encima de toda la gente hasta llamarse a ellos mismos dioses. Si no, yo soy el Dios, o yo soy la imagen del Dios en la tierra, o yo soy este Dios, su representante, etcétera, etcétera. O sea, el escalón que antes era así como unos 2, 3 escalones nada más, ahora son 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el emperador dijo. Estos reyes que nosotros ahora hemos creado como mundo tienen más como un tinte de artista famoso. Así que no es lo mismo verlo en pantalla y decir, ah, sí, el artista, a verlo en persona y luego ves a la gente en los conciertos de, aquí estoy, aquí estoy. Sí, pues como que nada que ver, ¿no? Entonces, este concepto de rey es algo que ha estado por mucho tiempo. Pero siempre ha tenido esta idea de ser algo lejano, distante, distinto, o incluso un rey desconocido. Y ocurre algo muy impactante cuando vamos a la Biblia y observamos esta misma idea presente en los reyes humanos. Pero vemos una idea muy diferente cuando hablamos de Dios como rey. Cuando hablamos de Dios como rey, se revela a través de su palabra. La palabra es el medio por el cual Dios ha decidido revelarse. Ahí estamos de acuerdo. Y como lo hemos mencionado varias veces, uno de los principales temas que dominan el panorama bíblico es el tema del reino de Dios. Es algo que hemos estado estudiando los domingos, algunas semanas. ¿Y alguna vez te has preguntado tú cómo es Dios como rey? No cómo es un rey, cómo es Dios específicamente como rey. ¿Es un rey igual a otros reyes de aquí de la tierra? ¿Te imaginas que Dios es exactamente igual? O sea, sí, seguramente es más bueno, más sabio, más poderoso, sí, más grande, mejor rey, ¿no? Sí. Hablando de calidad, Dios es el mejor rey. ¿Sí? Pero cuando vienes a la Biblia, la imagen que pintan de Dios como rey no es un rey igual al resto de los reyes. Entonces nos topamos con Sofonías y nos encontramos con una idea muy distinta de un rey a la que nosotros generalmente tenemos. Y aún más, nos encontramos con una idea muy distinta de Dios de la que posiblemente nosotros tenemos. Entonces, aquí estamos hablando de quién es Dios en su carácter y quién es Dios como rey. Llegamos a pensar en Dios, en el rey, como esta persona que está sentada en el trono viéndonos desde arriba con una vista de, sí, mis siervos, mis súbditos, mis adoradores. Sí, y luego te lo imaginas sentado y así nada más como que llegas y adoras junto con un chorro de personas, ¿no? Y, el rey. Y luego ya cuando dice, bueno, ya, nada más sacude un poquito la mano, se lo levanta un poquito y, bueno, sí, ya. Y ya te vas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esa es la imagen que tienes de Dios como rey. Estoy exagerando, obviamente, ¿no? O sea, no es tan así. Pero te aseguro que sí tienes algún tinte como de ese tipo, ¿no? Porque estamos influenciados por esta idea de rey que tenemos aquí en el mundo. ¿Sí? El día de hoy me gustaría dedicarme a presentarte una nueva idea de Dios como rey. No quiere decir que voy a cambiar todo lo que ya hemos aprendido y estudiado sobre cómo es Dios como rey, porque creo que ya hay ciertas cosas que hemos como hablado y platicado. Sabemos que Dios es un rey con autoridad y sabemos que Dios es un rey con poder. Sí, es un rey con más autoridad y más poder que cualquier otro rey que conocemos. Pero más bien específicamente me gustaría hablar de el aspecto de cómo se relaciona este rey con su pueblo. Y quisiera que esto lo pusieras a la luz de cómo se relacionan los reyes que nosotros conocemos con su pueblo. Y para hablar de esto me gustaría presentarte 3 argumentos por los cuales podemos afirmar que Dios es un rey que se relaciona con su pueblo de una forma totalmente distinta a los reyes que conocemos. Entonces, la imagen que tienes de rey en este momento, ¿cómo embona con su pueblo? ¿O son 2 cosas totalmente ajenas? Quiero que eso lo tengas en mente y que vayamos contrastándolo con cómo Dios se presenta como rey en su palabra.
los 3 argumentos que vamos a ver hoy es: 1, Dios ha prometido su presencia en medio de nosotros. Dios ha prometido su presencia en medio de nosotros. 2, Dios es un rey poderoso. Dios es un rey poderoso. Y 3, Dios se regocija en nosotros. Dios se regocija en nosotros. Palabras clave: presencia, poder, regocijo. Presencia, poder, regocijo. Entonces, ahí en Sofonías, te voy a leer dos frases que están ahí en Sofonías, del versículo 15 y versículo 17, y vamos con el primer argumento. Dios ha prometido su presencia en medio de nosotros. En Sofonías, el versículo 15, la segunda parte, dice: el Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Versículo 17 dice: el Señor tu Dios está en medio de ti. Uno de los elementos más preciosos del pacto que Dios ha hecho voluntariamente hacia con nosotros es la promesa de su presencia entre nosotros. Esta promesa hecha a través de toda la palabra, con las palabras: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, trae consigo muchísimas implicaciones. Una de ellas, en la que me voy a enfocar, es el hecho de que Dios está literalmente con su pueblo, en medio de su pueblo. En el Antiguo Testamento vemos esta promesa en lo que le voy a llamar una pseudo realización, cuando Dios habita con su pueblo por medio de teofanías, es decir, estas manifestaciones físicas donde habita la presencia de Dios. Entonces, cosas tangibles y visibles donde la presencia de Dios está literalmente ahí habitando. Específicamente el tabernáculo y el templo, las cuales eran literalmente el centro del lugar donde residía el pueblo. No sé si alguna vez te has topado con estos mapas que vienen como las 12 tribus, y luego vienen las 12 tribus y al centro estaba, sí, y luego en la ciudad, ya cuando era una ciudad, y al centro estaba el templo. Sí, estaba literalmente en medio de el pueblo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, esta promesa no es diferente. Ahora está siendo manifestada no a través de una construcción, sino a través de Cristo mismo, el nuevo templo. O como es dicho en Mateo 1, 21 al 23. Dice: y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. La promesa es cumplida a través de Cristo. Ahora Cristo es la presencia de Dios en medio de ustedes. Y luego todavía es presentado más explícitamente con las palabras de Juan. En Juan 1:1 leemos que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 vemos que dice: el Verbo se hizo y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces vas viendo cómo se va conectando, ¿no? Y luego dice todavía ahí en Juan: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Cristo se convierte en el cumplimiento de la promesa del pacto de Dios. Cristo fue la presencia de Dios en medio de nosotros, al convertirse en hombre y habitar en medio de nosotros como uno de nosotros, pero a su vez siendo completamente Dios. Y ahora me vas a decir:
pero Cristo ya no está físicamente aquí. Cristo ya está en el cielo. ¿Cierto o falso? Cristo está en el cielo, ¿sí? Y tienes toda la razón si me dices eso. Pero ¿qué crees? La promesa de la presencia de Dios en medio de nosotros sigue siendo cumplida. Ahora a través de su Espíritu que habita en nosotros. Si me acompañas ahí a 1 Corintios 3:16. Y te lo leo. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? A través de todos los tiempos, Dios ha estado cumpliendo su promesa de ser un rey, que su presencia está en medio de nosotros. ¿Sí? ¿Qué otro rey conoces que activamente haya habitado en medio de su gente de tal forma? Mi idea de rey en lo personal siempre ha sido como el rey está acá y el pueblo está acá. Y de vez en cuando el rey pasa como para salir de la ciudad, ¿no? Y entonces pues va en su caballo con el resto de su gente acá, pues los rangos altos, ¿no? Los altos mandos. Y va pasando y pues la gente lo ve y dice, ¡wow, el rey! Pero ya, eso es todo. El rey solamente está o en su palacio o fuera del reino. Pero entonces vienes aquí y ves esto. ¿Qué rey conoces que activamente habita en medio de su gente? ¿Qué otro rey conoces que literalmente esté en medio de ellos, como lo ha hecho y lo continúa haciendo hasta el día de hoy? Y es algo muy interesante ver que esta palabra de estaré en medio de ustedes, esta palabra de en medio, significa literal las tres cosas que vemos como en las teofanías: en Cristo y en el Espíritu. O sea, literalmente significa en medio en el sentido literal de centro, significa en medio de entre, como si estuviera uno aquí entre nosotros, y significa también en medio de interior, ¿sí? En mi interior, en mi centro, ¿sí? La palabra entre ustedes cubre todo. Entonces Dios ha prometido habitar en medio de nosotros, y en el presente esta promesa está siendo cumplida día tras día. Dios está en medio de nosotros. Y esto es de una forma un tanto abstracta, pero sabemos que en la eternidad estas tres formas en las que Dios ha habitado en medio de nosotros van a ser todavía más excelentes, van a ser todavía más gloriosas, cuando Cristo esté físicamente entre nosotros. Cristo glorificado completamente esté entre nosotros. Así de la forma que hoy estamos reunidos como una congregación, e imagínate a Cristo entre nosotros. Entonces, primer argumento, presencia. Dios ha prometido su presencia en medio de nosotros. Segundo argumento, Dios es un rey poderoso. Segunda parte del versículo 15 dice: el rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, ya no temerás mal alguno. Aquel día le dirán a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. ¿Qué cosa distingue a un rey de otros reyes? Aquí hablando secularmente. ¿Qué es lo que distingue a un rey o emperador o gobernante, lo que tú quieras? Como, no sé, digamos Alejandro Magno, de otros. ¿Qué lo distingue? Es conquistador. En su mayoría reconocemos a los reyes principalmente por su poder. Y el poder se relaciona casi siempre con su territorio. Mientras más territorio, más poder. Un rey que ha conquistado muchos territorios significa que es un rey muy poderoso. Entonces, mientras más territorio, más poder. Alejandro Magno es muy reconocido porque fue una de las personas que casi conquistan todo el mundo. Por eso es reconocido, porque fue una persona poderosa.
¿Qué tan poderoso sería un rey que fuera dueño no de casi todo el mundo, sino de todo el mundo, de todo el universo? Y te lo pongo en una imagen un tanto más contemporánea para que como que lo visualices un poquito más. Cuando hablamos de empresas o de compañías o cosas así, generalmente consideramos a las más famosas como las mejores o dominantes. Si pensamos en celulares, inmediatamente piensas en iPhone, ¿sí? Apple y todo eso. Ya si eres más ñoñillo dices, Samsung, ¿sí? ¿Sí? Pero generalmente siempre pensamos iPhone, Apple, ¿sí? Si pensamos en coches, hay varias marcas, ya no decimos como que una sola. Pero pues puedes pensar en Ford, Honda, ¿sí? Lo que tú quieras. ¿Qué pensarías de una empresa que fuera dueña de todas estas empresas? Por ponerte un ejemplo, Toyota, la marca Toyota, es dueña de otras marcas como Lexus. Lexus es una marca de carros de lujo, no sé si la conoces, asumo que la has de haber escuchado, ¿sí? Y ya, ¿sí? Por otro lado, Volkswagen, que seguramente sí ubicas, es dueña de marcas como Bugatti, Bentley, Audi, Porsche, Seat, Lamborghini. Si comparamos Toyota y Volkswagen, ¿cuál dirías tú que es más poderosa? Pues Volkswagen, ¿no? Es dueña de un montón de marcas de carros acá, pues que son ridículos. O sea, yo nada más me quiero mover de aquí al Oxxo. ¿Para qué me das un carro de esos para moverme de aquí al Oxxo? Toma esa misma idea, pero ahora imagina un rey que es dueño de absolutamente todo. Sí, no solamente de un territorio chiquito, sino que es dueño de absolutamente todo. Ciudades, marcas, empresas, otros reinos. Hasta es algo como difícil de pensar, ¿no? Porque dices, no, pues, o sea, sí, wow, pero, ¿eso qué? ¿Sí? Dios es el Rey poderoso. Y no solamente en el sentido de riquezas, no solamente en el sentido de que es dueño de todas las cosas, literalmente, ¿sí? De todo el universo, de todos los reinos, de todas las compañías de celulares y de carros que se te ocurran. Es dueño de todo. ¿Sí? Pero es Rey poderoso en la definición más fundamental de poder. ¿Sí? No hablando simplemente de adquisiciones, sino que hablando ahora sí que poder. ¿Sí? Cuando Dios saca a su pueblo de la esclavitud del faraón, Egipto en ese entonces era el imperio más poderoso, el imperio que se consideraba invulnerable en ese momento. Y aún así la victoria de Dios es decisiva. No es como que, tuvo que pelear un chorro, batalló. Sí, de hecho, si lees la historia vas a ver que así como que casi Dios quería que lo soltara para no hacerle mucho. Porque no, es que luego si me peleo en serio, te va a ir bien mal. Entonces, suéltalos y ya, por la paz. Casi se pinta así de esa forma, ¿no? Dios es un Rey poderoso. En Isaías 55:11 leemos que dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Lo que Dios dice se hace. No hay excepciones. Alec Motyer decía: en Éxodo vemos que hay dos lados en el nombre de Jehová. Para Israel, el nombre Jehová significaba salvación. Para Egipto, significaba juicio. Dios es, por naturaleza, un Dios de santa ira y un Dios de santa esperanza. Y estos son componentes inseparables de su deidad. ¿Sí? Es un Dios poderoso. Poderoso. De santa esperanza. Ahora, el poder de Dios no solamente se limita a territorios y reinos, va más allá de cosas que los hombres pueden controlar. Gautama Buda, una de sus frases más populares, más conocidas, es: la vida es incierta, la muerte es segura. La vida es incierta, la muerte es segura. Y el hombre ha ido creciendo con esta idea de que con todo el poder del mundo, hagas lo que hagas, logres lo que logres,
Si algo tenemos seguro en la vida, es que vamos a morirnos. Nada puede evadir la muerte. Ningún hombre puede evadir la muerte. Ni el faraón pudo, ni Alejandro Magno pudo, ni ningún otro gran rey que exista o que vaya a existir puede evadir la muerte. Pero Dios, el Rey, no solo puede evadir la muerte, ¿sí? Es soberano sobre ella. En Hechos 2, versículos 23 al 24. Hechos 2, versículos 23 al 24. Leemos que dice: Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. No era posible que Él quedara bajo dominio de la muerte. Dios es un Rey poderoso, más poderoso de lo que tú y yo podamos imaginar que el poder es. ¿Sí? Y este poder nos brinda la certeza de que en Él podemos descansar y estar completamente seguros, pase lo que pase. Si es tan poderoso que no importa lo que pase, estamos seguros. ¿Sí? Asimismo, su poder nos capacita para obrar. Nos capacita para obedecer. Y esto lo encontramos en esta expresión de Sofonías: no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. Es decir, no hay nada que te va a producir tanto miedo como para que no puedas obrar, para que no puedas usar tus manos y hacer lo que yo te pido que hagas. Dios es un Rey poderoso. Por la seguridad que tenemos de su poder, podemos obrar según el propósito que fuimos creados, sin temor alguno de lo que pueda ocurrirnos o de lo que otros puedan pensar de nosotros. Entonces, argumento número 2: Dios es un Rey poderoso. Tan poderoso que los otros reyes poderosos parecen niños. Tercer y último argumento: Dios es un Rey que se regocija en su pueblo. En Sofonías, versículo 17, vemos que dice: se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Para mí, esto es lo más impresionante de todo. ¿Sí? No diciendo que lo otro no sea impresionante, pero para mí esto fue como lo que sí me dijo así: a ver, ¿cómo? ¿Estás seguro? Está mal traducido, se me hace. Hay algo aquí raro. Pero este Rey es un Rey que encuentra gozo en su pueblo. Y no es orgullo como el de los hombres que ven su reino y dicen: no, hombre, nadie me puede, soy bien poderoso. Sí, no. Es un Rey que encuentra gozo en su pueblo. Uno de los principales errores que cometemos cuando describimos o pensamos en Dios es asumir que es meramente un Rey haciendo un pueblo grande que pueda gobernar. ¿Sí? Lo igualamos como cualquier otro rey del mundo. O sea, sí, un Rey más bueno, más generoso, más sabio, más poderoso, definitivamente mejor Rey que cualquier otro, pero pues sigue siendo un Rey. O sea, no hay nada diferente, sigue siendo un Rey, un mucho mejor Rey, pero sigue siendo un Rey. Pero nunca consideramos que una de las principales diferencias entre este Rey y otros reyes es la profundidad de su amor por su pueblo. Dios no solamente desea el bien para su pueblo como lo haría cualquier rey bueno. ¿Sí? Un rey bueno siempre busca lo mejor para su pueblo, ¿estamos de acuerdo ahí? Dios no solamente desea el bien para su pueblo, Dios ama profundamente a su pueblo, de una forma casi completamente incongruente con el término rey. Nuestra idea de rey y un amor tan profundo es algo como que no embonan.
Si decimos, no, pues es que el rey no puede amar tanto al pueblo. Si tiene que ser el rey no puede amar tanto al pueblo, tiene sus cosas de rey que hacer. No puede quedarse con el pueblo, no puede amar al pueblo, no puede tratar al pueblo así porque es el rey. Pero este creador del universo, este rey de todo lo que hay, este ser perfecto, el único ser perfecto, este Dios que controla, este Dios contra el que nos hemos rebelado una y otra vez, este Dios al que hemos ofendido una y otra vez, el rey al cual le hemos quitado su lugar y nos hemos puesto nosotros ahí. Este rey dice, se gozará en ti con alegría. Y creo que la pregunta que todos tenemos en este momento es, ¿cómo? Sí, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible que Dios encuentre gozo en mí? ¿Cómo es posible? O sea, veme, estoy todo hecho garras. ¿Cómo es posible que Dios encuentre gozo en mí? Yo encontrar gozo en Él, sí, ¿cómo no? Pero que Dios encuentre gozo en mí. Robert Palmer decía, ¿cómo podría el Creador soberano concentrar todo su ser en el amor de una criatura temporal de polvo? ¿Cómo podría el santo gozarse en la contemplación amorosa de lo impío? ¿Cómo? Esta idea de Dios regocijándose en su pueblo no es algo que está meramente en Sofonías. Si me acompañas a Isaías 65:19, y si alguien me quiere ayudar a leerlo, Isaías 65:19. Me regocijaré. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Ajá. Lo encontramos en Isaías de forma explícita. Me regocijaré por Jerusalén, me gozaré por mi pueblo. Y luego en Jeremías 32, versículos 40 y 41. Jeremías 32, versículos 40 y 41. Leemos: haré con ellos un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos haciéndoles bien, y ciertamente los plantaré en esta tierra, con todo mi corazón y con toda mi alma. El pacto de Dios, de la misma forma que implica su presencia entre nosotros, habla de Dios regocijándose en nosotros. Al igual que todas las promesas, esta promesa es cumplida en Cristo. La mera obra de Cristo es suficiente prueba del inmenso amor que Dios tiene hacia nosotros. De eso ya no tenemos duda. Y es en esta obra también, en su Hijo mismo, que Dios se regocija. John Piper decía, cuando estamos delante de Él, redimidos en Cristo Jesús, Él contemplará su propia obra. Y entonces lo equiparaba como un artista. Imagina un artista que acaba de terminar su trabajo, acaba de terminar su arte, ¿sí? Y toma 2, 3 pasos atrás y la ve y dice, me quedó chida. O sea, y sientes como satisfacción, ¿no? Digo, no sé si tú hayas hecho algo así. Tal vez si te gusta limpiar, puede ser algo por ahí. Terminas de limpiar y luego no sé. O tal vez tus hijos, ves a tus hijos creciendo o los ves haciendo algo bueno que tú dices, me esforcé tanto en enseñarle esto y ahora que lo está haciendo. O sea,
Me regocijo en eso que está haciendo. Y en Efesios 2:10 leemos que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo se regocija un Dios tan inmenso en nosotros? Por medio de Cristo. Porque estando en Cristo, Dios se regocija en Cristo. ¿Y qué crees? Tú y yo que estamos ahí también, Dios se regocija en nosotros. Entonces te pinto una idea que aquí no va a funcionar porque no hay esposos, pero bueno. En Isaías 62, versículos 4 y 5, leemos que dice: ¿cómo se regocija el esposo por la esposa? Tu Dios se regocijará por ti. No es el versículo completo, te digo de una vez, pero simplemente 62, versículo 5. Sí, 5. Entonces, no hay esposos, pero colócate en esa escena, ¿no? Donde tú, el esposo, estás esperando a que tu prometida camine el pasillo. Ya estás tú en el altar, ¿no? Estás esperando. Está esperando que tu prometida camine el pasillo con su vestido blanco y la música está sonando. Sí, la gente está... Sí, ya viene. Uy, ya viene. Sí. En eso llega, empieza a caminar y pues ahí está el esposo, ¿no? Y empieza así, que no me vean. Como esa emoción, ese deseo, ese anhelo, ya está aquí. ¿Sí? O a lo mejor no tu esposo, pero a lo mejor algo que puede ser más general, como el clásico: ojalá alguien me viera como fulanito ve a fulanita. ¿Sí? Como ves en las películas y así, ¿no? Y, como en la Orgullo y Prejuicio siempre está esa escena del señor que corre y está bajo la lluvia y corre y por su amada, ¿no? Y pues tú dices: ay, ojalá, sí, ojalá, sí, necesito uno de esos. Y entonces es la idea de que Dios pudiera llegar a vernos así. Es algo que... ¿cómo? Sí. Ya casi dices: no, hereje, ¿cómo te atreves a decir eso? Pero es lo que dice su palabra. Spurgeon decía: la casa donde lo esperan y él los espera, donde comulgan con él y él comulga con ellos, ese es el lugar donde él descansa. Él descansa en su amor, en medio de los objetos de su amor. Allí es donde encuentra su propia satisfacción eterna, el consuelo de su corazón. Y me gustaba mucho esta de C.S. Lewis, que decía: el agradar a Dios, ser un ingrediente real en la felicidad divina, ser amado por Dios, no solo compadecido, sino deleitado como un artista se deleita en su trabajo o un padre en su hijo, parece imposible. Un peso de gloria que nuestros pensamientos difícilmente pueden sostener. Pero así son las cosas. Este es el rey que la Biblia presenta. Compáralo con los reyes que tú has conocido, los de la serie, los de las películas, de historias, Cenicienta, Shrek, lo que quieras. Compáralo. Este es el rey que la Biblia presenta. Un rey totalmente distinto a otros reyes. Y entonces me gustaría terminar conectándolo con lo que vimos el domingo. El domingo hablábamos de señores. ¿Sí, no? Si recuerdas que hablábamos de que todos tenemos nuestros señores. Y entonces mi pregunta para ti es: ¿todos tenemos un señor o un rey? ¿Qué rey quieres? Porque este es el rey que la Biblia ofrece. Este es el rey que la Biblia presenta. Sí, un rey que está en medio de su gente. Un rey que es poderoso, tan poderoso que cualquier cosa que hagas está seguro. Un rey que se regocija en ti. Un rey que se apasiona por ti.
Y entonces mi pregunta es, ¿qué rey quieres? En Cristo tenemos acceso a este rey. Este rey nos ha abierto las puertas de su casa, nos ha apartado un lugar en su mesa. Sí, imagínate esa escena, estás en el palacio del rey. Nadie entra al palacio del rey, solamente los top, los más top, ¿no? O pues los que son como citas formales o para ganar territorio, sí. Y entonces a ti, ¿qué te va a andar invitando el rey a su palacio a un banquete? Pero no, el rey personalmente va y pone tu mantel, pone tus cubiertos, acomoda tu vasito, lo limpia que se ve así destellante, te pone tu platito, te sacude tu silla, prepara un lugar en su mesa para ti específicamente. Ese es el rey que la Biblia presenta.